El caso de la Caja del Seguro Social y esta mesa de trabajo que se está llevando a cabo en el complejo presidencial. Uno de los que mejor conoce la Caja del Seguro Social y está sentado en esa mesa es el ex subdirector y un habitué de aquí del noticiero, don Francisco Bustamante, como siempre. Un placer recibirte. Bienvenido y buenos días. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo va esa mesa de trabajo y cuáles son las grandes diferencias en estas 5 propuestas que van a quedar para ser analizadas por esta mesa que se está reuniendo los lunes y los miércoles? Gracias. Mi apreciación, porque mi trabajo hoy es escuchar y tomar nota, no hablar ni opinar, es que van bien, van dentro de lo que se podía esperar, se da en un tema tan complejo y tan apasionante y tan de actualidad como es la subsistencia del sistema de pensiones y la atención de salud pública. Y es natural que hayan posiciones distintas y divergentes. Y yo creo que va bien. Para mi gusto, yo creo que va bastante bien y hay un manejo muy técnico dentro de la mesa hasta este momento. Dentro del panorama planteado por parte de las propuestas que ya se han presentado, ¿cómo lo observa usted? ¿Hay coincidencias en ciertas propuestas que se puede rescatar para ya ir vislumbrando porque el tiempo se acorta? Sí, por ejemplo, ayer se presentó la primera propuesta de Conato y en la parte general de temas que tomaron la ley, yo diría, como le dije al expositor, yo estoy de acuerdo en el 99.9% de las cosas que ellos proponían. Yo creo que realmente sí hay un acercamiento muy interesante en cuanto a la gobernabilidad de la institución. Se quedaron cortos para mi gusto. Creo que debieron haber elaborado más en cuanto a las funciones del director, en cuanto a las funciones de la junta directiva. Eh, y el tema, de repente pensé, bueno, faltó más de acuerdo a la actual ley, pero de acuerdo a lo que yo considero es una buena ley orgánica, Uh-huh. de repente la visión de ellos es buena y es lo siguiente. La ley actual tiene creo que 150, 200 páginas, Oh. cuando la primera ley nada más tenía 11 o 12 páginas. Es decir, hemos elevado a rango de ley una cantidad de cosas que son de procedimientos, procesos, lo cual realmente causa muchos entraves en la ejecución, la gestión de la institución, ¿no? Cosas muy relevantes que yo creo que ellos reiteraron y yo estoy de acuerdo, es que el presupuesto de la Caja del Seguro Social no debe estar sujeto a las políticas restrictivas del gobierno Sí. central. Siento que el gobierno central no está financiando temas como las pensiones, por ejemplo, sino son los mismos trabajadores hasta ahora. Entonces, cosas de ese tipo me parecieron muy Sí. interesantes, me pareció muy valioso que limitaran la permanencia de los miembros de la Junta Directiva, de todos, máximo un periodo de renovación. Hay personas que tienen 20 años, Pero, 18 años, 15 años. Entonces, pero, ese tipo de cambios me pareció muy bueno desde el lado de vista de la formalidad. pero La otra, a mí, por ejemplo, hoy se va a ratificar a los representantes de los trabajadores y uno ve los mismos nombres. Aniano Pinzón va a entrar por la UGT, Madeleine Escribano por la Confederación de Trabajadores, la CTRP, y Melba Reyes por la CGTP. Es decir, al final Son nombres que son pareciera que son los puntuales, sí. mismos nombres que entran y salen de esta junta directiva. por una sencilla razón, en esa junta, en esos sindicatos, y pido disculpas si mis palabras no son del agrado, la democracia y la renovación de los cuadros no existe. Mm, Las dirigencias son las mismas de hace 20, 30 años, tienen dominada la membresía y el liderazgo de esas instituciones. claro. Por eso se renuevan. Un poco lo que pasa con los partidos políticos. Tú ves figuras, salvo la última elecciones, figuras que tienen 20 años en la Asamblea siguen repitiéndose, independientemente de que sean o no sean productivas o no. Y en los sindicatos pasa lo mismo. Se manejan como corporaciones familiares. Tú vas en una empresa familiar, el presidente siempre es el mismo, porque es el dueño. Entonces, no me sorprende que las figuras que se repiten responden a una estructura de poder dentro de los sindicatos. Eso Sí. es de esperar. Hay algo que me llama la atención y es la propuesta de Conato que las multinacionales aporten 15% mayor contribución del canal de Panamá. Sí,
Una es novedosa y la otra no. Resulta ser de que hay un proyecto de la OECD Sí. que ya habla de que como ellos están con el tema del cobro de los impuestos y muchas empresas multinacionales se instalan legalmente, jurídicamente en Jurídicamente. jurisdicción fuera del lugar donde están produciendo, que en el lugar donde se instalan paguen una tasa mínima, un flat tax, como dicen ellos, tasa fija, plana, de De 15%. 15%. Esa es una propuesta de la OECD. Eh, Inclusive hay un acuerdo que inclusive Panamá firmó. ¿Ves? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Las implicaciones son interesantes porque eso significa de que en cierta medida entre los países que ofrecen base para la instalación de estas instituciones jurídicamente, pues se resta el tema de la competencia entre ellos. Islandia le sacó mucho terreno al resto de la Unión Europea porque tenía justamente la misma política que países como Panamá y otros países, otras jurisdicciones. Ujú. Entonces, Islandia en un momento dado quedó enfrentada a la Unión Europea porque estaba sacando más dinero de empresas jurídicamente establecidas que no pagaban impuestos. Entonces, ellos dicen, el nivel ese. Y lo otro que ellos ponen es que la mitad de esa plata vaya al fondo. Eso puede ser. Ahora, ¿cuándo va a afectar el apetito por instalarse en Panamá? Esa es una cosa que debe evaluarse, ¿no? Es en cuanto a las SEM, la Sociedad de Empresas Multinacionales, el sistema. El otro es el canal. Realmente ahí sí estamos hablando de algo de que ese dinero no es que está entrando en un bolsillo y se está guardando, ese dinero se lo están gastando. Ya se lo están Así, gastando. prueba de eso, acuérdate de que el canal, el gobierno debía haberle dado de ese dinero al Fondo de Ahorro de Panamá un porcentaje que no se lo dio, se lo gastó y violando todo principio económico que hay detrás de esta figura, se inventó una figura de unas cuentas por pagar y emitió unos pagarés y le pagó con papeles que tendrán que honrarse por gobiernos siguientes, afectando el espíritu de la ley, afectando el presupuesto de las administraciones siguientes, ¿ve? Y creando una figura nominal que en algún momento puede ser disputada porque podría hasta implicar un impacto en la capacidad de endeudamiento del gobierno. Entonces, Claro. ellos se olvidó, entonces están diciendo, ese dinero que no existe, que se gastó, que además ya se debe a futuro, porque esos mil y tantos millones que hay que pagarle van a tener que salir después de la misma plata que reciben. Ellos están pidiendo sacar un dinero que no existe. Entonces es un poco irreal. Dentro Pero de bueno, las propuestas, don Francisco, que se han presentado, ¿cuál es la que se adapta o se ajusta más a la realidad del problema de la Caja de Seguro Social? Tenemos entendido que mañana se van a retomar las presentaciones y que para la tercera semana de octubre se va a realizar un proceso de revisión comparada entre todas las propuestas y empezar entonces a elaborar un proyecto en sí conjunto. ¿Cómo usted visualiza de entre las propuestas cuál es la que se acerca más a la realidad y si puede salir en conjunto una propuesta bien consolidada para presentar a la Asamblea? mira, me estás pidiendo que opine Ajá. y yo empecé diciendo que mi papel en la mesa, justamente, a lo mejor lo hicieron con ese propósito, de invitarme como relator, es que no opine. ¿Me explico? Porque de alguna manera mis opiniones pueden ser escuchadas y lo que se quiere es que los autores presenten su punto de vista, ¿no? Entonces, yo te diría que, perdóname que no te pueda dar una respuesta de lo que yo pienso, porque yo creo que estaría invalidando mi papel de relator y la objetividad que se espera yo deba tener. Pero Decir, sí existen puntos que son rescatables, que son buenos, mucho, ajustados a la realidad. mucho. Mucho, hay mucho. Inclusive dentro de lo que presentó Conato hay cosas que a mí me parecieron interesantes. Ellos tocaron puntos que me parece que hay que tomar en cuenta, ¿ve? En cuanto, por ejemplo, las edades de jubilación. Ellos paramétricas no tomaron ni una, no tocan ni una sola de las paramétricas. Y en eso yo estoy de acuerdo, porque las paramétricas no es la solución al problema de la Pero sostenibilidad. a la larga, es decir, no tocar las paramétricas casi es ir contracorriente con la realidad vital del panameño. Es decir, estamos viviendo, estos muchachos que ahora tienen 40 años, pues vivirán casi 90.
No me he explicado, no me he explicado. Volvamos al planteamiento inicial. ¿Cuál es el problema que nos pone de primera fila en este tema aquí? Hay dos problemas que la ciudadanía está sufriendo. Que no va a haber plata, creo que hay un faltante de cerca de $1.000 millones estimado para el próximo año o este año, no sé, para terminar de pagar las pensiones, y que el sistema de salud no está funcionando. Esas son las dos cosas más Las sentidas que premisas. hay. Las premisas básicas, ¿cómo voy a resolver yo eso? Moviendo las paramétricas para estos problemas, no lo voy a resolver. ¿Me explico? Entonces, estos dos problemas, ¿cómo los voy a resolver? Entonces, esa es una discusión que tiene que darse. ¿Cómo voy a financiar el déficit de la caja en el corto plazo? ¿Cómo voy a reponerlas? Entonces, y si entra, ¿cómo voy a colocar las medidas que van a permitir que el fondo tenga recursos a futuro? ¿Y cómo voy a atender el tema de la calidad de la atención médica? Son tres niveles de discusión que a veces se confunde. Entonces, pretender que las medidas paramétricas por sí solas van a resolver esto no es. ¿Son parte de la solución? En mi opinión, sí. Sí. ¿Cuánto van a entrar? En un momento, hoy, mañana o pasado, van a tener que tomarse en cuenta, es mi opinión. Pero poner los bueyes delante, la carreta delante de los bueyes, no veo yo que eso camine. ¿Ves? Entonces, querer poner a los bueyes corriendo sin estar atados a la carreta tampoco resuelve el problema. Entonces, yo creo que ahí es donde está el espacio de discusión y que va a haber. Definitivamente, las organizaciones sindicales y demás, su posición es clara, no paramétrica, porque ellos no han querido entrar a la discusión de varias estructuras y lo entran de una manera, a mi juicio, cerrada. Porque me dicen, hay que discutir el problema del empleo. Perfecto. Ok. Y dice, el empleo, no, los trabajadores tienen una participación menor en los salarios. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces dice, y por eso es que hay que ponerle impuestos al otro lado. Y yo, espérate, vamos por partes. Uno, cuando tú analizas los salarios dentro del Producto Interno Bruto, son los salarios formales, pero si tú tienes que la mitad de los trabajadores no están en el sistema formal, esos salarios no están contabilizados. ¿Me explico? Entonces, no es que sea tan bajo, el problema es cómo los meto yo en la seguridad social con un sistema deficiente que no garantiza el pago. Entonces yo lo pongo al revés. No es que yo tengo que crear cosas para meterlos a la fuerza, sino cómo hago yo que el sistema sea competitivo para que ellos entren voluntariamente. Claro. Es el mismo problema, visto de dos esquinas distintas. Ese parte es un ejemplo de las cosas que yo veo. Entonces, por eso decía, hay cosas rescatables, yo creo que sí es rescatable cómo atraigo yo a los jóvenes, Ok. pero tengo que hacerlo de manera proactiva, no compulsiva. ¿Ves? Para darte un ejemplo de cómo yo veo el tema. Porque hay otro Eh, tema que yo creo que vale la pena tocar y es, pues la propia institución tiene procesos que no se cumplen, inventarios que unas medicinas que necesitan en Panamá están en Chiriquí pudriéndose, ¿sabes? Hay, pues, típica de una gran organización burocrática que se ha ido perfeccionando la incapacidad en el tiempo. Es decir, cómo volver a que esos procesos funcionen correctamente y cómo hacer, por ejemplo, que es lo que estaba hablando con la licenciada Maduro hace unos días, y me dice, el 85% del tiempo de la junta directiva nosotros estamos como una junta de conciliación laboral. Ahí no se sí, toman decisiones. sí. Y eso es uno de los puntos que ellos señalan, el CONATO que dice que no quieren hacerlo, me pareció brillante, fue música para mi oído. Es que volvemos al tema, qué bueno que lo toca Fernando. Mira, yo siempre digo, el Seguro Social es un fideicomiso, es una entidad financiera que tiene responsabilidades muy concretas, un fondo de pensiones y prestar salud. Eso es lo que es. Sin embargo, está estructurado como un ministerio. Ujú. ¿Me explico? Entonces tiene todos los procesos y sistemas de un ministerio, inclusive encuadrados en las leyes que rigen a los ministerios, y obviamente eso les resta competitividad y eficiencia a la institución. Eso es un tema jurídico estructural que tiene que ser atendido. Ese es uno. En segundo lugar es la especialización. Es un hospital, mira, la gente no se equivoque, el Seguro Social tiene altas capacidades técnicas y tanto en infraestructura como de recursos humanos, pero es un concepto de medicina curativa de alto costo
y no preventiva, porque quien define las políticas de salud es el MINSA, no es el Seguro Social. Entonces ellos están curando lo que llega dañado y además con el agravante de que tiene que atender a todos los beneficiarios. Y eso lo dijeron los trabajadores también ayer. Yo, vete a cualquier hospital y analiza la fila de clientes, yo le llamo cliente aunque a algunos les molesta, de esa Sí, instalación. De cada 10, uno tal vez es trabajador, el resto son dependiente. dependientes, beneficiarios. Entonces, el que genera el derecho es el que menos capacidad o posibilidad tiene de ingresar a una instalación, porque está compitiendo con sus propios beneficiarios. Tiene creo que 1,5 beneficiarios por cada uno de lo que cotiza. Entonces tienes una situación, ¿ve? Donde buena, y eso lo dijeron ellos, buena parte de la atención de salud pública se le ha pasado al seguro, la más costosa, ¿ve? Donde casi el 70% de la población es atendida directo o indirectamente por el Seguro Social. Entonces, hay un exceso, está colapsada la capacidad del Seguro Social y lo que pide la gente es que se cree más infraestructura, como decía el doctor este de Chiriquí, no me acuerdo, que fue ministro de Salud, que los hospitales es el monumento al fracaso de la salud pública. Claro. Entonces, crear más hospitales, más infraestructura, más cosas, siempre vamos a tener, por otro lado, el tema de la falta de recursos humanos técnicos. Bueno, Porque también, don Francisco, esa campaña de menos carimañolas y menos hojaldras para el desayuno, que a la larga también está provocando que nos jubilemos los panameños y tengamos una pésima calidad de vida hasta llegar a la tumba. Sí, la diabetes y las enfermedades cardiológicas nos están matando la poca planificación que ha habido en el seguro, que ha formado pocos cardiólogos, que ahora son 6, pues son muy pocos Casi nada. para la cantidad de personas que van buscando salud en los hospitales de la Caja del Seguro Social. bueno, mira, ahí yo debo decir lo que yo he escuchado, y estoy hablando de oído. El tema de los cardiólogos es el siguiente. Uno, para ser cardiólogo tú necesitas 4 años de especialización en medicina interna y 4 años de cardiología en cualquier país del mundo. En Panamá Ajá. son 5 para ser un cardiólogo. Y el mismo equipo, como son pocos, solamente abren una vacante por año para el curso de cardiología. Y cuando un cardiólogo viene de afuera, como no tiene los 5 años, no le quieren dar el rango, sino que tiene que empezar a cumplir un quinto año más. Entonces, o sea, hay una estructura que la misma especialidad por sí es larga y es costosa. Y en segundo lugar, la forma como se gestiona por ellos mismos Ujú. no es muy democrática, es la impresión que tenemos. Entonces, no es que el seguro no lo da ya, el seguro ofrece. Pero ¿qué incentivo tiene la gente si dice, si hay una vacante y hay 10 y si me voy afuera cuando vengo no vale porque tengo que volver a hacer un año acá? O sea, ¿me explico? Todos los Entonces, escenarios, señor Francisco, están hechos dentro de la Caja de Seguro Social negativamente. O sea, hay que hacer una Bueno, reingeniería de todo. es que tomando en cuenta la parte médica, el seguro a veces manda a especializarse a alguien que llega a Panamá y dice, pago la multa y chao, Me no voy a dedico trabajar en el a la hospital libre, público. sí. Mi mira, clínica ese fue uno de privada. los temas. Qué bueno que lo tomas. Mira, un ejemplo, tú que lo tocas muy bien. Antes ellos se iban de palabras sin firmar un papel. Después firmaban un papel. Después lograron en una de las administraciones que si ellos no cumplían, que ellos tenían 90 días para sumarse al seguro, ¿ve? Y si no lo hacían, entonces les ponían una multa del 60% de lo que costó su educación. 60%. Entonces muchos dejaban pasar los 90 días, no se presentaban, no llevaban los papeles y después, no me puedo, ahora yo estoy libre y te pago eso en cómodas cuotas. Entonces eso era un negocio. El doctor Lao dice, no, esto se acabó, ahora tienes que firmarla, yo creo que es el doble de Sí. lo que te cuesta la capacitación y creo que hasta fiadores creo que le pusieron, lo cual molestó mucho a mucha gente, pero lo obligó. Yo te voy a dar un ejemplo, a mí me llama un médico que se fue a especializar a Alemania en el hueso derecho de la rodilla izquierda. Es un ejemplo así, Sí, sí, sí. súper Súper especializado. especializado. El tipo cuando viene tenía que irse allá a una de nuestras provincias del interior, una más o menos la tuya. El tipo no quería ir, dijo que no, que él era más importante en Panamá. Y me llamó gente que yo no me imaginaba pidiendo que cómo iba a desperdiciar yo ese talento.
mandándolo allá. Yo, esos cholos también tienen derecho. ¿Qué te Claro. pasa? Además, él concursó para ir para allá. ¿Ves? Entonces, sí, hay un tema de que los médicos se especializan, algunos. Ahora, también te voy a decir otra medida. Yo tengo un médico que me dice, ¿tú sabes por qué yo sigo yendo al seguro? Digo, ¿por qué? Dice, porque en el seguro yo en un mes veo 20, 30 casos distintos a los que yo veo en mi consulta Claro. privada. Entonces, para mí, profesionalmente es una ganancia ir a trabajar al seguro porque me está exigiendo intelectualmente, profesionalmente estar actualizándome por la Preparación. cantidad de casos que me llegan, ¿no? Entonces, hay de las dos. Hay médicos, yo tengo las de hecho, los busco, de los médicos con los que yo me relaciono, la inmensa mayoría de ellos son de primer nivel, gente con una verdadera vocación, pero hay comerciantes también. Claro. Porque hablando Hay de de todo. comerciantes, don Francisco, otro de los temas recurrentes es una pastilla necesaria para una persona que tiene una insuficiencia grave. Van dos licitantes, el que pierde impugna, demoran Y 6 eso va meses en por la comprar la larga. medicina y se Ujú. mueren aquellos que estaban esperando esa medicina. Llega el seguro y, bueno, esperar que aparezcan otros. Es decir, No, el ¿cómo peor, hacer para el esas escenario, impugnaciones? ese es el mejor escenario. El peor escenario es que no le puedes comprar a nadie más sino al que ya la tiene, pero que está impugnado. Entonces él te la vende fuera de la licitación pública, que es un precio bajo y tienes que pagar un precio mayor. Entonces, sí, hay un tema de legislación, ese, gracias por tomarlo, de que las normas que se aplican a estos procesos en el pasado han sido fuente de impugnaciones que a la larga termina pagándolas la persona más humilde de la cadena, que es aquel asegurado Que está que no buscando tiene salud. forma de cómo llegar a un hospital privado. Eso es una realidad que Terrible. golpea todos los días. Ujú. ¿Ves? Bueno, esperemos que hoy, bueno, mañana, ya se va a poner en blanco y negro todo esto que hemos estado hablando. ¿Cómo va a ser la metodología para juntar estas 5 propuestas e ir Sí, excluyéndolas e ir juntándolas? bien, ellos están presentando las metodologías, los participantes, de a la forma como ellos la desarrollaron. ¿Ves? Y eso es válido. Ujú. Se le ha provisto de dos herramientas para poder homologarla y poder compararla. Las dos herramientas que se le han dado son una matriz donde están los criterios que hay que comparar. Entonces todo el mundo va a estructurarla por criterio. Criterio de transparencia, criterio de rentabilidad, criterio de eficiencia. Entonces ahí están los números y ellos van a ir poniendo en cada uno de esos sus valores y se van a ir comparando entre ellos a ver quiénes tienen los valores más comunes, cuáles son posibles y cuáles no. Ese es uno. La otra, para efectos de que ellos puedan afinar los números financieros, lo pidieron y se les consiguió una base de datos de la Caja del Seguro Social, de todos los asegurados, con los resguardos técnicos suficientes para que se respete la ley de protección de datos personales, de manera tal que no se violente el derecho de nadie, Claro. ¿ve? Y que ellos puedan hacer las corridas y validaciones necesarias que hay. El otro elemento que surgió ayer en la mesa, que no sé cuánto podrá ser viable, es de que con las propuestas, las modificaciones que propone el CONATO, se invite a la OIT a que haga nuevas corridas que van a ser las que serían tomadas en cuenta con unos nuevos escenarios a 75 años, que es lo que se hace. El tema es el siguiente. De acuerdo a la ley, se tiene que revisar la relación reservas, pago de pensiones todos los años y que debe ser 2,25 veces la reserva por cada dólar pagado en pensiones. Y eso hay que hacerlo anual. Entonces, durante años no se hicieron esos estados financieros, esas corridas, esos estudios actuariales, se hizo bajo la administración que está terminando, que dirigió el doctor Lau y yo le colaboré, se hicieron y se hicieron bianuales, porque para poder revisarlo tiene que ser así, de esa manera. En el largo plazo no se hace porque la ley nos dice que tiene que ser anuales, ¿no? Entonces ese es un tema que yo no sé cuánto va a aportar una proyección de 75 años, además de lo siguiente, lo que hemos hecho proyecciones, Fernando, sabemos que una proyección a los 5 años puede dar cualquier cosa hacia arriba o hacia abajo. Como dijo Eh, Keynes, don Pancho, a largo plazo todos estamos muertos, así que Así es. Así que Tan eso no sencillo sé como eso. Sí. cuánto va a aportar de mejoría en los estudios esa proyección. así es. Don Francisco Gracias. Bustamante, como siempre,
Un placer haberle tenido y Gracias. pues en esta explicación de cómo va esta mesa de trabajo para reformar la ley de la Caja del Seguro Social.